Muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de los cuidados postoperatorios. Como ya sabemos, los cuidados postoperatorios es sumamente importante y más todavía en cirugías ginecológicas y gineco-oncológicas, porque cuando la paciente se somete a una cirugía, ya sea una histerectomía, una cirugía de protocolo de ovario o cualquier procedimiento que ya sabemos, ya sea laparoscópico, laparotómico, es clave para su recuperación posterior. Y no solamente se trata de la herida, como bien ya sabemos, es prevenir ciertas complicaciones, controlar el dolor, asegurar que recupere la funcionalidad y el bienestar total hasta que llegue su alta hospitalaria. En esta etapa de los cuidados postoperatorios es muy importante observar los signos vitales, evaluar sangrados, cuidados de heridas quirúrgicas, también controlar el dolor y claramente también fomentar a las pacientes a la movilización temprana y también guiarlas para la alimentación. En qué momento iniciar la alimentación oportuna y la movilización. Y es también importante orientar acerca de la higiene, hablarles, también explicarles ciertos signos de alarma y hablar de ellas, de la importancia que tiene el seguimiento. Un buen cuidado postoperatorio acelera bastante la recuperación y también reduce los riesgos. Las cirugías ginecológicas en los últimos tiempos se volvieron procedimientos comunes, bastante comunes, como las histerectomías, las miomectomías, las quistectomías, tanto en la vía laparoscópica como laparotómica. Como ya sabemos, todo tipo de cirugía trae consigo un estrés quirúrgico, induce a un estado catabólico que conlleva también a un aumento tanto de demanda cardíaca, puede llegar a producir hipoxia tisular relativa, aumento a la resistencia a la insulina, también puede existir algún deterioro en los perfiles de la coagulación, también alteraciones en la función pulmonar y gastrointestinal que más adelante les voy a mencionar en las diapositivas posteriores. Antes de iniciar con todos los puntos claves de, de los cuidados postoperatorios, tenemos que saber por qué tenemos que tener cuidado, por qué tenemos que tener bastante énfasis en los cuidados postoperatorios, porque existen complicaciones propias de cirugías ginecológicas. Las complicaciones más frecuentes son las infecciones, son las infecciones en el sitio quirúrgico, las hemorragias tanto intraoperatorias como postoperatorias, también las lesiones urinarias, tanto de vejiga como de uréter, lesiones intestinales, perforaciones, ilio, fístulas, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, complicaciones respiratorias, retención de orina o infección urinaria, dehiscencia o evisceración de la herida, dolor postoperatorio intenso, complicaciones anestésicas como náuseas, vómitos, reacciones adversas, complicaciones metabólicas que se ven bastante en nuestras pacientes, ya que la mayoría de ellas tienen resistencia a la insulina o son diabéticas. Puede haber hiperglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas o reacción febril postoperatoria no infecciosa. Existe cierta sigla que se tiene en cuenta actualmente para los cuidados postoperatorios, que es el ERAS, que son las vías de recuperación mejorada tras la cirugía. El ERAS se desarrolló con el objetivo de mantener una fisiología normal en el periodo perioperatorio, preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, optimizando de esa manera los resultados sin aumentar las complicaciones postoperatorias. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los objetivos del ERAS? Asesoramiento preoperatorio, estrategias nutricionales, evitar el ayuno prolongado, perioperatorio,
También otras consideraciones perioperatorias que incluyen el enfoque anestésico regional y los analgésicos no opioides, el equilibrio hídrico y el mantenimiento de la normoterapia y la promoción de estrategias de recuperación postoperatoria que incluyen entre ellas la movilización temprana y la tromboprofilaxis adecuada. ¿Cuáles son los beneficios del ERAS? Estancia hospitalaria corta, menor dolor postoperatorio, la necesidad de analgesia, recuperación rápida de la función intestinal, menor tasa de complicaciones y reingresos y mayor satisfacción del paciente. La implementación exitosa de esta vía es todo un espectro de atención. Tiene el potencial de mejorar la atención del paciente y los sistemas de prestación de servicios de salud. No se ha demostrado que la implementación de los protocolos ERAS aumente las tasas de reingresos, tampoco la mortalidad o la reintervención. Estos beneficios se han replicado en todo el espectro de cirugías ginecológicas que también incluyen los abordajes tanto abiertos como mínimamente invasivos, así también como cirugías benignas o bien oncológicas. Entre las medidas postoperatorias en la cirugía ginecológica, en las guías más actualizadas, podemos ver el control y el monitoreo inmediato, que es el POI, que es el control postoperatorio inmediato, en donde se debe de considerar y se debe de tener en cuenta los signos vitales cada 15 a 30 minutos en las primeras 2 horas. La diuresis es necesaria mantener más de 0.5 ml por kilo peso hora y también vigilar el balance hídrico, la oxigenación, oximetría continua en las primeras horas para prevenir hipoxias, o sea que es importante también tener en la hoja POI la saturación de oxígeno y valoración de la escala del dolor y ajuste de los analgésicos si fuera o no necesario. Por eso es que es sumamente importante las 2 primeras horas postoperatorias. Por eso se hacen los controles cada 15 a 30 minutos de acuerdo al tipo de cirugía y a la complejidad de la cirugía. También depende bastante del tipo de paciente. Si la paciente tiene muchos factores de riesgo, si es que sangró mucho durante la cirugía, si es que tuvo alguna complicación intraoperatoria, entonces los controles van a ser más rigurosos y más estrictos. Como segundo punto, el manejo del dolor. Evitar los opioides exclusivos y de manera excesiva. La combinación recomendada siempre es el paracetamol más AINES más bloqueo loco regional. Los opioides solamente si el dolor no está controlado con los AINES, que justamente nosotros solemos realizar ese tipo de indicación. Y también disminuye el hilio, náuseas y facilita la movilización precoz. O sea que hay que tratar de disminuir el hilio y las náuseas. Por eso se suele indicar generalmente se suele indicar la metoclopramida según necesidad, y también hablarle a la paciente sobre la movilización precoz. Como tercer punto, el balance de líquidos y electrolitos. Terapia dirigida a objetivos, no a la rehidratación excesiva. Ajustar también el balance y los electrolitos según las pérdidas, la función renal y la volemia. Y el control de sodio, potasio, glicemia y la diuresis. Por eso, en el control, entre los laboratorios que se deben pedir en el control postoperatorio, que voy a hablar un poco más hacia adelante, siempre se debe de pedir también los electrolitos y la glicemia, que nunca se pide. Se debe de pedir hemograma, perfil renal, glicemia, electrolitos, sí o sí. La profilaxis tromboembólica, evaluar el riesgo individual. Profilaxis mecánica, las medidas elásticas o compresión intermitente que nosotros hacemos por las pacientes. Y la heparina de bajo peso molecular según el riesgo. Y en las guías actuales hablan que en las cirugías oncológicas o pélvicas mayores considerar prolongar hasta 28 días, que nosotros ya tenemos luego en nuestra nueva guía. En cuanto a la prevención de infecciones, el antibiótico profiláctico completar dentro de los 60 minutos antes de la incisión
mantener la normotermia y control glucémico, retirar drenajes y sondas lo antes posible y de acuerdo a la indicación y al tipo de cirugía que se realiza a la paciente, y el cuidado de la herida, revisar diariamente, mantener seca y cubierta. Por eso se indica también las curaciones diarias. Vamos a quedarnos un poquito y centrarnos en los antibióticos en el postoperatorio. En las nuevas guías y las guías, o sea, las guías actuales hablan de que el antibiótico postoperatorio rutinario no está indicado en la mayoría de las cirugías ginecológicas limpias o limpias contaminadas, si es que ya se administró un antibiótico profiláctico o un antibiótico profiláctico preoperatorio. Recomiendan limitar nomás los antibióticos postoperatorios en situaciones específicas, el uso porque el uso innecesario conlleva a la disbiosis y riesgo de infecciones, por ejemplo, por el Clostridium difficile. En la profilaxis antibiótica perioperatoria estándar se habla una sola dosis preincisión y la elección de primera línea es la cefazolina 2 gramos Endo-B, 3 gramos si es que la paciente pesa más de 120 kilos. Este ya cubre Staphylococcus aureus, Streptococcus sp y la flora gram negativa común. Reaplicar la dosis si es que la cirugía dura más de 3 a 4 horas o si existe una pérdida sanguínea más de 1.5 litros. Si la paciente es alérgica a los betalactámicos, se indica clindamicina 900 Endo-B más gentamicina 5 miligramos por kilo peso Endo-B. Mientras que en los procedimientos en donde ya hay un riesgo mayor, porque en la otra anterior hablaba de cirugías limpias o cirugías limpias contaminadas. En este caso ya habla de procedimientos con riesgo de contaminación vaginal o intestinal, por ejemplo, la histerectomía abdominal o vaginal, la cirugía por endometriosis profunda, miomectomías complicadas o cirugías oncológicas extensas. Las opciones recomendadas ya es cefazolina más metronidazol 500 miligramos Endo-B y las alternativas, por ejemplo, cuando hay alergia a la penicilina, se indica clindamicina 900 más gentamicina 5 miligramos por kilo peso, más, o bien metronidazol más ciprofloxacino si hay limitación en los recursos. Como sexto punto se encuentran los cuidados respiratorios, ejercicios de expansión, espirometría incentivada, la deambulación temprana y la fisioterapia respiratoria, analgesia adecuada para permitir la respiración profunda y la oxigenoterapia. La saturación tiene que ser mayor o igual a 94. Si es menor, se tiene que administrar oxígeno. Siempre hay controversias en qué momento la paciente debe iniciar la movilización o debe deambular. En las nuevas guías hablan de levantarse y caminar dentro de las primeras 6 a 24 horas si no hay ninguna contraindicación. Esto, o sea que la movilización temprana previene la atelectasia, el hilio y la trombosis venosa profunda y facilita también la recuperación intestinal y el alta precoz. En cuanto a la deambulación temprana, como dice que depende mucho del tipo de cirugía. Por ejemplo, en cirugías ginecológicas convencionales se puede iniciar la deambulación a partir de las 6 a 12 horas postquirúrgico. Como ya dije, reduce el riesgo de TBP, hilio y también atelectasias. En cuanto a las cirugías gineco-oncológicas o más extensas, la deambulación debe realizarse entre las 12 a 24 horas, dependiendo ya de la estabilidad y la magnitud quirúrgica. Si hubo resecciones múltiples, pérdidas sanguíneas más de 1500, puede diferirse hasta 36 horas, pero hay que priorizar y hay que solicitarle a la paciente la movilización pasiva, movimiento de piernas por lo menos en la cama. También
existen controversias en la reintroducción temprana de la alimentación. En cuanto a cirugías convencionales, las nuevas guías hablan de que se pueden iniciar a las 6 a 24 horas postoperatorio si la paciente está estable y consciente. Progresión típica de 0 a 6 horas, líquidos claros, agua, infusiones, caldos, gelatinas. De 6 a 12 horas, líquidos completos, jugos diluidos según tolerancia. Y de 24 horas para adelante, blanda, baja en fibra y grasa, según tolerancia. ¿Cuáles son los beneficios de la reintroducción temprana? Reduce el riesgo de hilio, favorece la recuperación nutricional y acorta la estancia hospitalaria. En cuanto a las cirugías gineco-oncológicas, tienen los mismos beneficios, pero siempre hay que tener en cuenta si la paciente se encuentra lúcida, consciente y estable. Los líquidos claros pueden iniciar a las 12 horas postoperatorio, agua, caldos claros, gelatina, infusiones, y debe estar estable, consciente, sin náuseas ni distensión. Líquidos completos y progresión a dieta blanda a las 12 a 24 horas pueden ser jugos diluidos, leche, sopa, purés, pero habla también en una pequeña parte en las guías tratar de evitar los lácteos por la distensión abdominal que podría ocasionar más adelante. Avanzar a dieta blanda según la tolerancia intestinal. Después de las 24 horas, presencia de flatos, ausencia de vómitos y distensión, pues se puede ya iniciar una dieta normal. Las cirugías que pueden llegar a incluir la resección intestinal, el avance puede ser un poco más lento. En los cuidados urinarios, retirar sonda vesical a las 6 a 24 horas según el tipo de cirugía, vigilar retención urinaria o infección del tracto urinario, fomentar la misión espontánea precoz. En cuanto al control metabólico y endocrino, la glicemia se debe mantener en menos de 180 en diabéticas o estrés quirúrgico y vigilar los signos de insuficiencia suprarrenal o tiroidea en pacientes con patología ya endocrina conocida. Es por eso que siempre también hay que solicitar la glicemia en el laboratorio postoperatorio. Vigilancia de fiebre postoperatoria. Si la paciente presenta fiebre a las 0 a 24 horas, sí o sí puede ser una respuesta inflamatoria, pero sí o sí hay que ver vías respiratorias y pensar en atelectasia. De 24 a 72 horas pueden ser ITU o neumonía y más de 72 horas infección de herida, absceso pélvico. Evaluar siempre herida, pulmones, orina y signos de trombosis. También dentro de las 24 a 72 horas, aparte de la ITU y de la neumonía, hay que ver signos de flebitis. Es importante tener en cuenta que las pacientes necesitan un soporte emocional y prevención del delirio, orientación al paciente, reducir estímulos innecesarios, garantizar descanso, control del dolor, apoyo psicológico y familiar en pacientes oncológicas o de recuperación prolongada. Nosotros tenemos en nuestro servicio contención psicológica, por eso nunca está de más indicar eso a las pacientes, ya que también se encuentra dentro de las medidas importantes en el postoperatorio. ¿Qué laboratorios pedir en el postoperatorio inmediato? En el postoperatorio de cirugías ginecológicas, los laboratorios que se solicitan dependen muchísimo del tipo de cirugía, ya sea menor, mayor, abierta, laparoscópica, en pacientes con riesgo de sangrado, con patologías de base, pérdida sanguínea intraoperatoria. Pero los laboratorios básicos, el hemograma completo para evaluar hemoglobina y hematocrito, para descartar anemia o sangrado, plaquetas, urea y creatinina para vigilar la función renal, si hubo hipotensión, hemorragia excesiva, electrolitos, si hubo muchas pérdidas sanguíneas o hubo vómitos o líquidos endovenosos importantes, y la glucosa, como dije ya anteriormente, para monitorización tanto en pacientes diabéticas o las pacientes que tengan riesgo metabólico.
y algunos laboratorios un poco más específicos, CRASIS, si la paciente tiene antecedentes sangrados, uso de anticoagulantes o hayan tenido un importante sangrado intraoperatorio. Las pruebas hepáticas solamente en caso de que si es que hace afecto hígado, vesícula o riesgo de complicaciones, y PCR y leucocitos si hay sospecha de infección postoperatoria o complicaciones como sepsis. Entonces, estos son los laboratorios que se deben de pedir y tienen que tener en cuenta, sí o sí, no solamente hemograma, es también tener en cuenta otros parámetros que pueden resultar estar alterados en caso de ciertos tipos de cirugía. Los criterios del alta segura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para darle el alta a la paciente? Que los signos vitales estén estables, que la paciente deambule sin ningún problema, de que el dolor esté más que controlado con los analgésicos vía oral. Es por eso que nosotros indicamos a las 48 horas postoperatoria los analgésicos vía oral, y ahí vemos y evaluamos si está tolerando de manera normal a los analgésicos, si tiene buena tolerancia, si orina bien, si tiene flatos, si la herida está seca, e instar a que se realicen sus curaciones diarias, y también sí o sí tener en cuenta de que se le tiene que explicar a la paciente sobre los signos de alarma y de la importancia que tienen estos signos de alarma. También, algo que no puse en esta diapositiva, es hablar de la importancia, hablar a la paciente de la importancia que tienen los controles postoperatorios. Nosotros le damos una fecha para que vaya al consultorio, pero nosotros le tenemos que hablar y mencionar de la importancia que tiene en esos controles postoperatorios, de la importancia que tiene de que ella traiga su resultado de anatomía patológica. ¿Entienden? Entonces, hay que instar, o sea, y hay que explicarle, no solamente a ella, muchas veces necesitamos también explicar eso a los familiares del paciente, para que de esa manera ellas sean incentivadas también por el familiar y para que puedan acudir al consultorio, porque muchas pacientes se pierden porque ya no vuelven al consultorio porque ellas piensan que ya se solucionó el problema. También otra cosa que hay que tener en cuenta, eso no solamente en el postoperatorio, sino también desde el pre, intra hasta el post, es que se le tiene que preguntar a la paciente si sabe lo que se le hizo. En el preoperatorio, sabes lo que te van a hacer, le explicamos bien lo que se le va a hacer. En el intraoperatorio, sabes lo que te vamos a hacer, es esto y esto y esto. En el postoperatorio, sabes lo que se te hizo, porque hay veces, y la mayoría de las veces, las pacientes vienen y te digo, cirugías previas le decimos si se me sacó esto creo, no sé. Muchas pacientes no saben siquiera lo que se le está haciendo. Entonces nosotros tenemos que romper esa línea y explicarle a la paciente. Muchas puede que no entiendan al fin y al cabo, pero con que le expliquemos y con que le digamos qué es lo que se les hizo, con eso es suficiente. Y al familiar también, por sobre todo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido de algo esta clase. Cualquier duda pueden preguntarme. Estoy abierta a cualquier tipo de preguntas o comentarios. Y les dejo también las fuentes, porque son varias, actualizadas de donde saqué esta información. Muchas gracias.